Muy buenas trembolónicos, bienvenidos a otro vídeo de mi Patreon, en este caso de acceso abierto también a YouTube, y es mi experiencia con el Primobolan. Recordaros que todo este contenido es de carácter informativo y no sustituye las indicaciones de un especialista médico. He visto comentarios de gente que me dice que cuente mi experiencia, que deje de aplicar o de decir datos teóricos o datos específicos extraídos de estudios. Y, a ver, ese tipo de gente no está ni suscrita al Patreon, ni tiene voz en este entierro. Entonces, todo ese tipo de comentarios, que sepan que los borro y listo. Estos vídeos son para hacer una síntesis de todo el material que vamos desarrollando, puesto que del Primobolan ya hay varios vídeos, uno introductorio y otros vídeos viendo diferentes características del compuesto, y con esto intentamos hacer una síntesis y también comento un poco mi experiencia, que también he dado en otros vídeos a lo largo de todo el material que hay en el Patreon. Por lo tanto, suscriptores que tengan acceso a todo ese canal, pues se aprovechan de estos vídeos, que es al final una síntesis global. Así que vamos a ver un poco este compuesto y mi experiencia con el Primobolan. Primobolan, historia, año 1960 desarrollan este compuesto, lo descubren, y en el 1962 se empieza a comercializar en Estados Unidos a través de la compañía Squibb. Justo ese año, si no me equivoco, fue la compañía Schering Alemania del Este, la que compró la patente a Squibb. Por lo tanto, el fármaco que se comercializaba en Estados Unidos con el nombre de Nival pasó a comercializarse en Europa bajo el mando de Schering y se denominó ya Primobolan. Fue muy utilizado en la década de los años 60 y años 70. Y más adelante, como la compañía Schering se hizo un gigante farmacéutico, pues en los años 90 ya empiezan a meter presiones la FDA con todo el tema de dopaje deportivo, y por lo tanto empiezan a pedirle explicaciones. De todas formas, es un fármaco que se sigue comercializando hasta el día de hoy. Si no me equivoco, aquí en España se sigue comercializando. Sí que es verdad que hubo épocas en las que era muy barato y muy asequible en farmacia. A día de hoy, muy controlado el acceso a farmacia, y creo que mucho más caro. Otros países, creo que Turquía, creo que algunos países de Centroamérica se sigue comercializando. Aquí en España yo creo que aún sigue estando en vigencia, pero lógicamente el acceso es muy complicado. Características generales del compuesto. Pues es un compuesto que deriva de la dihidrotestosterona. Aquí tenemos la estructura general. Ya sabemos que todos los compuestos derivan en sí de la testosterona, también la DHT deriva de la testosterona. Tenemos esa estructura básica con el anillo A, B, C y D. Ciclopentano, peridrofenantreno, vaya nombres le ponen. Tenemos esa estructura básica de la testosterona, y básicamente las modificaciones estructurales que tiene el Primobolan son dos. Tiene una adición de un doble enlace entre el carbono 1 y 2, y tiene una metilación en el carbono 1. Entonces tiene estas dos modificaciones estructurales. Esta misma, este doble enlace que presenta entre el carbono 1 y 2 ayuda a estabilizar el grupo 3-ceto. Este grupo es imprescindible para la interacción con el receptor de andrógenos a nivel citoplasmático que realizan los esteroides anabólicos. Y esta síntesis proteica que luego generan, o esta síntesis o este favorecimiento de expresión génica que generan. Por lo tanto, este grupo 3-ceto es imprescindible para esa interacción con el receptor androgénico, y parece que este doble enlace entre el carbono 1 y 2 lo favorece esa estabilización. Metilación en el carbono 1 es metilado, por lo tanto esta modificación estructural, desde mi punto de vista, se la adicionó sobre todo para que porque había dos formatos de Primobolan. Había un Primobolan, el inyectable que todos conocemos, que tiene una esterificación en antato. Lo vemos aquí, fijaros, carbono 17 presenta esta adición especial, este éster, esta esterificación en antato. De hecho, el fármaco se denomina metenolona enantato y el nombre comercial es Primobolan. Pero el enantato es un éster, si no me equivoco, de 7 átomos de carbono, que aumenta la vida media cuando se aplica en formato de pot, de depósito. De pot viene de depósito, lo inyectas y se forma un depósito. Pero hay otro formato de Primobolan, es un Primobolan oral. Creo que está esterificado, pero con acetato, y lo metilaron en el carbono 1. Esta metilación también la presenta, por ejemplo, la mesterolona, el provirón. Pero bueno, es una adición, al no estar metilado en el carbono 17, esta metilación hace que sea disponible de forma oral,
No presenta una biodisponibilidad tan alta como los esteroides metilados en el carbono 17, pero favorece cierta biodisponibilidad oral y reduce la toxicidad hepática. Entonces el primobolan, teóricamente el primobolan oral, no se ha utilizado tanto, pero presenta esta metilación del carbono 1 para que tenga cierta biodisponibilidad oral. Como digo, el primobolan oral no hay mucha utilización de él, las preparaciones de la gente no son como el primobolan oral. Yo dudo bastante que sea algo original, aunque podría ser. Yo no utilizaría en mi caso primobolan oral. Quizás lo explico un poco más en mi experiencia, pero bueno, lo explico un poco más adelante. Seguimos con el compuesto. Efectos secundarios, los típicos efectos que generan los andrógenos. Dislipemia, genera dislipemia, es decir, una elevación del colesterol LDL y una reducción del HDL. Sí que es verdad que no presenta tanta elevación del LDL, pero sí que ataca bastante al colesterol HDL. Es interesante porque no se suele comentar, pero yo por las analíticas que he visto y resultados, el HDL sí que lo tiende a reducir. Supresión del eje, como todos los esteroides, va a suprimir el eje hipotálamo hipófisis gonadal. Toxicidad hepática. Esta metilación en el carbono 1 no es tan hepatotóxico como un metilado en el carbono 17, pero podría presentar cierta toxicidad hepática en sujetos susceptibles. No es muy común tampoco. Entonces podría presentar cierta toxicidad hepática. Vale. Efectos androgénicos a nivel de pérdida de cabello, etc., pues son comunes al resto de andrógenos. Usos, pues los usos que se le dieron fueron bastantes, los típicos usos que se le dan a todos los compuestos esteroideos, pero una utilización interesante fue que se aplicó en mujeres y sobre todo tratamiento de cáncer de mama, un cáncer de mama específico, creo que eran mujeres posmenopáusicas, que era inoperable ese cáncer de mama, creo que había una metástasis bastante extensa y se le aplicó en megadosis, fueron megadosis de hasta 1200 miligramos de primobolan. Sí que es verdad que en un estudio se le aplica 1200 miligramos, lo toleran. En otro estudio repiten esas dosis y no lo toleran prácticamente y las tienen que reducir de forma dramática. Un compuesto bien tolerado por lo general en mujeres, como digo, 1200 miligramos, es una dosis muy alta, y en mujeres los efectos secundarios pues lógicamente fueron hirsutismo, acné, etc., pero no fueron tampoco efectos secundarios muy dramáticos que tuvieran que suspender la aplicación de primobolan. Estamos hablando de dosis muy altas y en mujeres, entonces son estudios que podemos extrapolar y podemos ver que es un compuesto bastante seguro, utilizado a lo largo de mucho tiempo, tanto por culturistas como en la práctica clínica y, como digo, incluso comercializado a día de hoy. Dosis. Las dosis yo realizaré una progresión ascendente. Podemos ir a dosis tan bajas como 100 miligramos a dosis tan altas como 600 miligramos. Tenéis un vídeo específico en mi Patreon de cómo yo progresaría junto con en dosis de primobolan y de testosterona a lo largo del tiempo, y podrías tirarte muchísimos años aumentando la dosis progresivamente, generando ese aumento progresivo con dos compuestos muy bien tolerados como la testosterona y el primobolan, estudiados como la testosterona y el primobolan, y cómo yo aumentaría esos umbrales. Sí que es verdad que es un compuesto que a nivel de usos nos podría servir para gente que tolera poco la testosterona. Entonces sería un compuesto añadido o adjunto a la testosterona que, por ejemplo, reduciría efectos como la ginecomastia. Sujetos que sean muy susceptibles a ese efecto de ginecomastia que podría producir la testosterona y esa conversión a estrógenos, pues este compuesto no aromatiza, no se convierte en estradiol ni en otro tipo de estrógenos, y por lo tanto aumenta el ratio andrógenos vs estrógenos, y por lo tanto podría reducir ese crecimiento mamario o ese desarrollo mamario. Sería interesante en esos casos específicos de ginecomastia. Tenéis también en mi Patreon un vídeo sobre como un caso práctico en el que utilizamos primobolan y testosterona para reducir la posible ginecomastia en una persona susceptible. Mi experiencia con el compuesto es, yo he utilizado hasta dosis de 600 miligramos. Se habla mucho de si el primobolan es original, es falso, y también del precio. A día de hoy, el primobolan, yo he hecho análisis, tenéis un análisis específico de un primobolan de una marca muy conocida en mi Patreon, y vemos que tiene una pureza del 90%. Yo creo que se consiguen purezas bastante altas, que puedes conseguir primobolanes del 90%, 100%, que vengan superdosificados, no lo sé, pero sí que consigues purezas que se acercan al 100%, 90%, quizá 85%. Y es un compuesto, como digo, muy bien tolerado por lo general. Mi experiencia ha sido que yo lo he tolerado bastante bien. La gente habla que queda un aspecto limpio, un aspecto... sí que es verdad que yo, una preparación que hice solo con testosterona y primobolan, conseguí un aspecto
bastante, un aspecto bonito. La piel, desde mi punto de vista, tampoco generas, no te va a sacar mucho acné, mucha piel, tampoco, lógicamente tiene todo el efecto que puede tener cualquier andrógeno, pero sí que es verdad que quizá evitar esa conversión a estradiol y luego utilizar una base de testosterona que ya va a tener suficiente conversión a estradiol, pues va a generar un efecto óptimo desde mi punto de vista a nivel estético. Se utiliza mucho en preparaciones de definición, en preparaciones de volumen, es muy versátil, es un compuesto desde mi punto de vista, un compuesto muy versátil. Y bueno, ¿y qué más comentaros del Primobolan? Pues que desde mi punto de vista, junto con la testosterona, sería mi compuesto favorito. La dosis es muy variable, se puede modular muchísimo. Se habla también del precio, que es muy caro. Desde mi punto de vista, a día de hoy se encuentra Primobolan a un precio bastante óptimo. Hace años quizá el precio era mucho más alto, pero a día de hoy se consigue Primobolan de bastante calidad a un precio muy óptimo. Lógicamente, más caro que la testosterona, pero no muy caro. Y otras cosas importantes, con lo que comentaba antes del Primobolan oral. El Primobolan oral prácticamente no ves preparaciones con Primobolan oral. Yo no he visto preparaciones, la gente que se prepara con Primobolan oral no sabría decir la potencia que tiene el Primobolan en sí a nivel oral. Entonces yo no utilizaría Primobolan oral. También yo creo que es más complicado conseguir un Primobolan oral de calidad. Entonces yo únicamente utilizaría el inyectable. Hay una cosa importante con el Primobolan también. La gente suele decir, aquí ya estamos hablando de cosas muy coloquiales, lo que la gente suele decir, entonces ya nos metemos un poco en mi experiencia. Suele decir que es un compuesto suave, que no se nota casi, que hay que utilizar dosis muy altas. Tenéis ahí, por ejemplo, el ejemplo de Jordan Peters. No es así, vas a notar efectos desde dosis tan bajas como 100 miligramos de aquí para abajo. Lo que sí que es verdad es que es un compuesto, el Primobolan, quizá también el Masteron, como hablamos en el vídeo del Masteron, que pueden sufrir una metabolización extensa en este grupo 3-ceto, que es imprescindible para interaccionar con el receptor androgénico por las enzimas 3-beta y 3-alfa hidroxisteroide deshidrogenasa. Entonces quizás podrían sufrir una metabolización extensa y se reduciría un poco la potencia anabólica de este compuesto. Desde mi punto de vista, la potencia anabólica que yo le doy es un poco inferior a la de la testosterona. Si a la testosterona le das 1, son los ratios que se los suelen dar, pues yo le daré un 0,7, 0,8 al Primobolan. Pero más o menos es parecida, y al final cuando utilices dosis medias de culturismo, pues la potencia va a ser más o menos parecida. Como prácticamente todos los esteroides tienen una potencia un poco más, un poco menos parecida. Entonces, junto con el Masteron, quizás es un compuesto que la gente note suave, quizá por esa metabolización que sufre a nivel muscular por esas enzimas. Como digo, son datos anecdóticos, no hay estudios que nos muestren realmente eso, o que se haya estudiado para eso. Se ha visto que es un compuesto efectivo para aumentar la masa muscular, para aumentar la síntesis proteica, que es muy bien tolerado incluso en mujeres, que no genera efectos secundarios muy dramáticos. Y como digo, desde mi punto de vista sería un compuesto, un adalizo, por así decirlo, un comodín junto con la testosterona. Jugando con los otros compuestos no habría que añadir más, tendrías la potencia anabólica necesaria modulando la dosis y progresando a lo largo del tiempo. Tenéis el vídeo de mi progreso a lo largo del tiempo, como yo lo haría, y me parece un compuesto bastante interesante a día de hoy, que se puede adquirir de forma sencilla, bien dosificado, tampoco muy caro. Así que este es el vídeo de mi experiencia con el Primobolan, un resumen de todo lo que hemos visto en el Patreon, y muchísimas gracias por seguirme, chicos. Muchísimas gracias por suscribiros en mi Patreon. Nos vemos en próximos vídeos trembolónicos. Un saludo muy, muy fuerte.